Hola muchachones, ¿qué tal? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy, por supuesto, continuamos con el resumen de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y los capítulos que nos corresponden hoy son el 11, 12, 13, 14 y 15. Así que, sin más hablar, comencemos. La celebración de la boda de Fernanda del Carpio y Aureliano II fue una parranda de 20 días. En la casa de Pestracote se escuchaba la música, los tambores, los cohetes. Y cuando alguien se compadeció de ella, ella le dijo: no se preocupen, que a mí las reinas me hacen los mandados. Y tuvo razón, porque después de la luna de miel, Aureliano II volvió con ella. Y es que Fernanda era una mujer sumamente melindrosa, mojigata, pacata. La noche de bodas, ella recibió a su marido con un camisón largo hasta los tobillos, con mangas hasta los puños y con una abertura a la altura del vientre. Cuando Aureliano II vio esto, soltó una sonora carcajada y dijo: esto es lo más obsceno que he visto en mi vida. Además, Fernanda tenía un calendario donde tenía marcados los días de abstinencia sexual y los días útiles quedaron reducidos a 42 desperdigados por el año. Por estos hechos y otros, Aureliano II regresó con su concubina y armó una tremenda parranda. Hizo que un fotógrafo le tomara fotos a Petracote vestida de reina y repartió las fotos entre sus amigos. Bueno, en fin. Cuando Fernanda se enteró de esto, armó sus baúles y sin decirle nada a nadie, se fue de la casa. Y Aureliano II tuvo que ir a alcanzarla por el camino de la ciénaga. Entonces le prometió dejar a la concubina, cosa que efectivamente hizo, dejó a Petracotes, pero al poco tiempo regresó con ella. Y bueno, cuando Fernanda descubrió esto, él le dijo: tuve que hacerlo para que siguieran pariendo los animales. De manera pues que así continuaron viviendo los tres sin estorbarse. García Márquez describe a Fernanda como una mujer perdida para el mundo. Sus padres la educaron haciéndole creer que eran ricos y poderosos, cuando en realidad estaban quebrados. También le hicieron creer que ella era un ser especial y que algún día sería reina. Por esa razón, cuando ella llegó a casa de los Buendías y trató de imponer sus rígidas y aristocráticas costumbres, chocó con la familia Buendía. Amaranta, por ejemplo, no la soportaba. Y cuando estaba delante de ella, hablaba en jerigonza. Esfetafa, efedefe, lasfaquefe. Y cuando Fernanda le preguntó qué significaba aquello, Amaranta le contestó: digo que tú eres de las que confunde el culo con las témporas. Después de esto, no volvieron a dirigirse la palabra por el resto de la vida. Incluso el callado José Arcadio II protestó. También protestó el coronel Aureliano Buendía diciendo: nos estamos volviendo gente fina. Fernanda acabó con la costumbre de comer en la cocina y cuando cada quien tenía hambre. Impuso la costumbre de rezar el rosario antes de la cena. Quitó los amuletos de buena suerte que tenía Úrsula en las puertas. Liquidó el negocio de animalitos de caramelo de Úrsula por considerarlo una labor indigna. Cerró las puertas de la casa durante todo el día. O sea, esta era una mujer rígida hasta la exasperación. Cuando nació el primer hijo, Fernanda no se opuso a que Aureliano II lo llamara José Arcadio. Pero cuando nació la niña, sí tuvo una diferencia con Úrsula porque ella quería que se llamara Renata, como su mamá.
pero Úrsula quería que se llamara Remedios. Finalmente la niña se llamó Renata Remedios, pero la familia Buendía y en el pueblo en general la llamaban Meme. Poco después del nacimiento de esta niña, se anunció el jubileo del coronel Aureliano Buendía para celebrar un aniversario más del Tratado de Neerlandia. Pero el coronel rechazó enérgicamente este homenaje diciendo: es la primera vez que escucho la palabra jubileo, pero cualquier cosa que signifique no puede ser sino una burla. De manera pues que el jubileo se llevó a cabo sin la presencia de la familia Buendía. Un día, Úrsula tocó la puerta del taller del coronel Aureliano Buendía y cuando él abrió vio 17 hombres. Eran sus hijos, eran los 17 aurelianos que llegaron a Macondo por el alboroto que causó el jubileo. Estos muchachos pasaron 3 días con la familia Buendía, para satisfacción de Úrsula y escándalo de Fernanda. Los muchachos partieron media vajilla, destrozaron los rosales porque soltaron un toro, obligaron a Amaranta a bailar valses, soltaron un cerdo en el comedor y el cerdo revolcó a Fernanda. El coronel estaba muy divertido con las locuras de estos muchachos. El miércoles de ceniza, Amaranta los convenció para que le acompañaran a misa y el padre Antonio Isabel les colocó en la frente a todos la cruz de ceniza. Solo que en la casa, cuando trataron de limpiarse, resulta que la cruz era indeleble, pero solo para ellos, porque el resto de la familia pudo limpiarse sin ningún problema. Finalmente, los aurelianos se marcharon de Macondo, excepto Aureliano Triste, que se quedó en Macondo e instaló una fábrica de hielo. Al año siguiente, en febrero, llegaron de nuevo los aurelianos. Y esta vez se quedó Aureliano Centeno y empezó a trabajar con su hermano en la fábrica de hielo. Muy pronto la productividad fue de tal manera que rebasó el mercado local. Y Aureliano Triste tuvo la idea extraordinaria de traer el ferrocarril. Aureliano II soltó el dinero igualito como lo había soltado cuando José Arcadio II tuvo la idea de la empresa de navegación. De manera que Aureliano Triste se fue. A los meses regresó en un tren adornado de flores y saludando con la mano desde la locomotora. El tren había llegado a Macondo y desde su inauguración el tren llegaba todos los miércoles a las 11 de la mañana. Empezaron a llegar a Macondo forasteros, personas de distinta clase, de los diversos lugares, bueno, muchísima gente, y entre esas personas llegó Mr. Herbert. Aureliano II lo invitó a la casa porque no había conseguido una habitación de hotel disponible. Durante el almuerzo, Mr. Herbert comió bananos y esta fruta le llamó tanto la atención que empezó a estudiarla meticulosamente. Días después vieron a Mr. Herbert en las afueras de Macondo cazando mariposas con una malla. Y el miércoles siguiente, en el tren, llegó un grupo de agrónomos, técnicos, ingenieros, y estuvieron varias semanas estudiando estos terrenos. Luego, días después, llegó Jack Brown, en un tren, en un vagón lleno de lujos, un vagón maravilloso, y los norteamericanos crearon un pueblo aparte al otro lado de las vías del tren y estaba cercado por una malla metálica electrificada. La idea de los norteamericanos era sembrar banano y establecer allí en Macondo una compañía bananera.
En poco tiempo, Macondo se convirtió en un pueblo irreconocible. Por todas partes había baúles, muebles, no se podía ni caminar. La gente paraba sus casas en cualquier parte, de cualquier modo, sin pedirle permiso a nadie. La gente venía y colgaba sus hamacas y hacían el amor a pleno sol y a la vista de todo el mundo. O sea, esto era un Sodoma y Gomorra. La única persona que permaneció inmune a la peste del banano fue Remedios la Bella. Remedios la Bella era una chica que tenía una belleza perturbadora. Ella exhalaba un hálito de desesperación, un hálito que para los hombres los trastornaba completamente, pero este era un trastorno mortal, porque ya por culpa de Remedio, o no digamos por culpa, por causa de Remedio había muerto de amor un joven comandante de la guardia, también un forastero muy apuesto que parecía un príncipe, se echó a la desesperación y a la perdición y murió atropellado por el tren. En otra ocasión, un forastero quiso verla cuando se estaba bañando y levantó una teja del baño para verla. Y aunque ella le dijo que se podía caer, el hombre intentó levantar 2 tejas más para descolgarse dentro del baño y se cayó y se partió el cráneo. En otra ocasión, un hombre que trató de agarrarla y lo que hizo fue arañarla, en la noche murió con el pecho destrozado por la patada de un caballo. Entonces, por el pueblo corrió la creencia de que Remedios la Bella tenía poderes de muerte. Sin embargo, ella no era consciente del desbarajuste que causaba a su paso. Ella era una chica inocente, era una chica súper cándida. Una tarde de marzo, que Fernanda y las demás mujeres de la casa estaban doblando sábanas en el jardín, de pronto Amaranta ve que Remedios la Bella empieza a palidecer, y luego empieza poco a poco a elevarse, y finalmente Remedios la Bella subió al cielo con sábanas y todo. La subida al cielo de Remedios la Bella causó estupor en el pueblo, pero muy pronto el espanto sustituyó al asombro, porque los aurelianos, los hijos del coronel Aureliano Buendía, fueron exterminados brutalmente. Los 4 aurelianos que vivían en Macondo fueron cazados como conejos, y los demás aurelianos que vivían en diferentes sitios del litoral también fueron asesinados, apuntando al centro de sus cruces de ceniza. El coronel Aureliano Buendía no sintió dolor por estos hechos, sino más bien una rabia y una impotencia extrema. Dejó de comer, dejó de fabricar sus pescaditos y andaba por la casa como un sonámbulo, como una sombra. Tiempo después le preguntó a Úrsula dónde estaban las monedas de oro que alguien había dejado dentro de un San José de yeso y que Úrsula había enterrado en el patio. Como Úrsula no le dio esa información, entonces empezó a pedir un poco por aquí y un poco por allá, y al cabo de 8 meses logró reunir una cantidad bastante considerable. Y se fue a casa de su amigo Gerineldo Márquez, su amigo de toda la vida, y le propuso hacer la guerra total. Gerineldo se quedó mirando y le dijo: ay, Aureliano, ya sabía que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta de que estás más viejo de lo que pareces. En cuanto a Úrsula,
poco a poco estaba perdiendo la vista. Al principio ella pensó que se trataba de una debilidad, pero con el tiempo se fue dando cuenta que las cataratas la estaban dejando casi ciega. Ella no se lo dijo a nadie, porque eso sería tanto como reconocer públicamente su inutilidad. En lugar de eso, ella empezó a aprenderse las distancias entre las cosas, empezó a guiarse por los olores, por las texturas, por los sonidos, y se volvió tan habilidosa en eso que a veces hasta se le olvidaba que estaba ciega. Por esos días estaban preparando a José Arcadio para que se fuera al seminario. Y un jueves a las 2 de la tarde, José Arcadio partió de Macondo para iniciar sus estudios. Ese día la familia Buendía hizo un almuerzo para despedir a José Arcadio. Y bueno, el único miembro de la familia que no participó fue el coronel Aureliano Buendía. Él dijo: esta era la última vaina que nos faltaba, un papa. 3 meses después, Fernanda y Aureliano II fueron a llevar a Meme al colegio para que se convirtiera en concertista de clavicordio. Con Úrsula casi ciega, Fernanda terminó por imponer sus costumbres, pero era tan rígida, tan autoritaria, que Aureliano II terminó por trasladar sus caballerizas, sus parrandas y hasta su oficina a casa de Petra Cotes. De manera que Aureliano II se le iba la vida entre las idas y venidas de las 2 casas de sus mujeres, entre las parrandas apoteósicas y la satisfacción de todo tipo de placeres. Incluso organizaba torneos de comilona, que siempre ganaba él. Se volvió gordo porque comía de una manera desaforada. Un día en uno de estos torneos llegó Camila Sagastume, una mujer a quien llamaban la Elefanta. Y en este torneo contra la Elefanta comió mucho, pero muchísimo más allá de su capacidad, y entonces le dio un patatús que él pensó que se iba a morir. Pero una semana después ya estaba completamente recuperado. Esta congestión que sufrió Aureliano II puso fin a un temor que tenía Fernanda. Era que Meme llegara en sus primeras vacaciones y no consiguiera a su padre en casa. De manera que durante 2 meses al año, Aureliano II y Fernanda representaban su papel de pareja feliz frente a la niña. En las terceras vacaciones, Meme llegó a la casa con 4 monjas y 68 compañeras de clase. Hubo que pedir camas prestadas, sillas, hubo que comprar 72 vacinillas, establecer turnos para ir al baño, para el almuerzo, en fin, hubo que hacer un montón de malabares para atender a todas estas estudiantes. Finalmente, cuando se marcharon, la casa quedó convertida en un completo desastre. Por esos días reapareció José Arcadio II en la casa y se encerraba en el taller con el coronel Aureliano Buendía, que cada día estaba más huraño. Colgó una hamaca en el taller y solamente salía a hacer sus necesidades. Un día salió a orinar bajo el castaño, pegó la frente del árbol y se quedó inmóvil. Fue al día siguiente Santa Sofía de la Piedad quien consiguió el cadáver del coronel Aureliano Buendía. La casa de los Buendía se cerró por un luto riguroso por la muerte del coronel Aureliano Buendía. Ese luto coincidió con las últimas vacaciones de Meme. Aureliano II volvió a dormir en la casa como era su costumbre cada vez que su hija llegaba de vacaciones. Y meses después, Fernanda dio a luz una niña llamada Amaranta
Úrsula. Tiempo después, Meme terminó sus estudios y llegó con un diploma que la acreditaba como concertista de clavicordio. Fernanda no perdía oportunidad de demostrar el virtuosismo de su hija ante cualquier persona que ella pensaba que valoraba las habilidades de la hija. Meme resistía estas imposiciones de su madre para no tener que entrar en conflicto con ella, para no tener que pelear con ella. Pero en realidad Meme era una chica divertida, simpática, descomplicada, le gustaban las fiestas, los comadreos, en fin, era todo lo contrario de su señora madre. Un día a Meme y a sus amigas se les pasó la mano tomando ron. Y esa noche Meme se despertó con un dolor de cabeza que pensó que se le partía y vomitando. Entonces Fernanda hizo que guardara cama durante 5 días. Ante este hecho, Aureliano II decidió pues dedicarle más tiempo a su hija, pasar más tiempo con ella y bueno, se convirtieron en alegres camaradas. Iban juntos al cine, al circo. Aureliano II le amobló una habitación nueva con los últimos muebles a la última moda. Y bueno, por esta época Fernanda estaba súper ocupada y tenía su tiempo dividido entre cuidar a la pequeña Amaranta Úrsula y organizar su correspondencia con los médicos invisibles, quienes le habían diagnosticado un tumor benigno en el intestino grueso y la estaban preparando para una intervención telepática. Por su lado, Meme había establecido amistad con Patricia Brown, que era la hija de Jack Brown. Entonces, en casa de los Brown, invitaban a Meme a los bailes, a las fiestas, a los baños en la piscina, a los almuerzos. Y finalmente Meme aprendió a hablar inglés. Amaranta, por su parte, estaba bordando su mortaja. Resulta que la muerte la había visitado varios años antes y le había ordenado que empezara a tejer su mortaja. Y le dijo que la hiciera tan complicada y tan elaborada como ella quisiera. Pero el día que la terminara, ese día se iba a morir. Entonces efectivamente Amaranta empezó a tejer su mortaja y el día que dio la última puntada le dijo a su familia que se iba a morir al atardecer. Y no solo se lo dijo a su familia, sino a todo el pueblo. Y les dijo también que ella podía llevarle cartas a los muertos. De manera que pronto se corrió la voz de que Amaranta buen día estaba llevando cartas a los muertos y en la tarde había en la casa una caja con un montón de cartas que la gente le estaba enviando a sus seres queridos fallecidos. Después de la muerte de Amaranta, Úrsula no volvió a levantarse y Santa Sofía de la Piedad se hizo cargo de ella. Como estaba en cama y tenía tanto tiempo para pensar y para darse cuenta de las cosas, Úrsula fue la primera en percatarse de que algo le pasaba a Meme. La muchacha estaba callada, nerviosa, tenía cambios de humor. Cuando Fernanda se dio cuenta, no le dijo nada, pero empezó a vigilarla estrechamente. Un día, Meme le dijo que iba al cine con su padre. Pero al poco tiempo Fernanda escuchó por el rumbo de Petracotes, la parranda y el acordeón de de Aureliano II. Entonces se vistió, se fue para el cine y allí descubrió a su hija besándose con un hombre. Entonces la agarró y se la llevó por la calle y la metió en la casa y la encerró bajo llave en su habitación. El hombre con quien Meme se estaba besando en el cine se llamaba Mauricio Babilonia. Y este muchacho era aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Este muchacho
muchacho tenía una característica muy peculiar, y es que para donde quiera que iba lo acompañaban unas mariposas amarillas. Meme y él se habían conocido en los talleres. Un día que Meme fue con Patricia Brown a buscar el automóvil porque querían dar un paseo. Se conocieron, se enamoraron, y Meme empezó a buscar cualquier pretexto para salir de la casa y verse con Mauricio Babilonia. Ella se volvió loca por él, perdió el apetito, perdió el sueño, perdió la calma, en fin. Un día fue a visitar a Pilar Ternera, sin saber que era su bisabuela, para que le leyera las cartas. Y ella le dijo que la ansiedad del enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama. Le ofreció su vieja cama y le enseñó a prevenir embarazos con cataplasmas de mostaza. De manera que ella y Mauricio Babilonia se amaron durante más de 3 meses, 2 veces por semana. Y cuando Fernanda los descubrió besándose en el cine, Meme no se afligió. Ella continuó haciendo sus quehaceres tranquilamente. Lo único raro era que ella no se bañaba en la mañana, como todos los demás, sino a las 7 de la noche, y que la casa estaba llena de mariposas amarillas. Una noche, Fernanda entró a la habitación de Meme y agarró un trapo para espantar a las mariposas, y entonces cayeron al piso las cataplasmas de mostaza. Al día siguiente, Fernanda habló con el alcalde y le dijo que tenía la impresión de que alguien se estaba robando las gallinas en el patio, que pusiera una guardia nocturna. Esa noche le dispararon a Mauricio Babilonia cuando intentaba entrar al baño donde lo estaba esperando Meme. El tiro le dio en la columna vertebral y se quedó paralítico por el resto de su vida. Al día siguiente, Fernanda se llevó a Meme. Hicieron un viaje larguísimo y la encerró en un convento. Meme, después de escuchar el disparo que le hicieron a Mauricio Babilonia, no volvió a pronunciar una palabra y no lo hizo nunca más. Cuando Fernanda regresó a Macondo, se percató que había un ambiente tenso, y le contaron que José Arcadio II, quien era capataz en la compañía bananera, estaba incitando a los trabajadores a una huelga. Los trabajadores estaban exigiendo que no los obligaran a trabajar los domingos. José Arcadio II, por esos días, le hicieron un atentado y escapó de puro milagro cuando le dispararon 4 veces. Fernanda le escribió una carta a su hijo José Arcadio donde le contaba que su hermana había fallecido a causa del vómito negro. Luego le escribió una carta a los médicos invisibles para fijar la fecha de su intervención telepática. Un día, cuando ya Fernanda pensaba que había resuelto este vergonzoso asunto de Meme, llegó a la casa una monja con un bebé en una canastilla. Era el hijo de Meme. Ella pensó en ahogarlo en el baño, pero no pudo hacerlo, y entonces decidió dejarlo encerrado en el taller del coronel Aureliano Buendía. Un año después, continuaban en Macondo todas estas manifestaciones, este clima de tensión social, y José Arcadio II y otros dirigentes sindicales estaban promoviendo las manifestaciones en los pueblos bananeros. Los trabajadores denunciaban la insalubridad de las viviendas, las malas condiciones de trabajo, el engaño de los servicios médicos, el hecho de que les pagaban con vales que solamente podían usar en los comisariatos de la compañía,
En fin, los abogados de la compañía bananera hicieron toda clase de triquiñuelas para desvirtuar las peticiones de los trabajadores y finalmente lograron demostrar que los trabajadores de la compañía bananera no existían porque ellos reclutaban trabajadores temporales. Entonces estalló la huelga grande. Encargaron al ejército de imponer el orden público y los soldados cortaron y embarcaron el banano y movieron los trenes. Entonces los trabajadores se echaron al monte y empezaron a sabotear el sabotaje. Destruyeron las vías del tren para que no pudieran llevarse el banano. Cortaron el teléfono, el telégrafo, incendiaron fincas. Todo parecía indicar que iban rumbo a una guerra civil. Entonces, las autoridades llamaron a todos los trabajadores a concentrarse en Macondo, porque ahí iba a estar el jefe civil y militar de la provincia que pensaba interceder en el conflicto. Una muchedumbre se concentró en la estación del tren. Allí había hombres, mujeres, niños. Un teniente se subió al techo de la estación y leyó un decreto donde se anunciaba que los huelguistas eran malhechores y se facultaba al ejército para matarlos a bala, que les daban 5 minutos para que se retiraran o si no iban a abrir fuego. La gente no se movió y tuvo lugar una masacre. Horas después, José Arcadio II despertó en un tren donde estaban todos los cadáveres de la masacre. Él se lanzó del tren y empezó a caminar bajo un torrencial aguacero con rumbo a Macondo. Cuando llegó allí, todo el mundo le decía lo mismo: aquí no ha habido muertos. Aquí no ha habido muertos. Llegó a su casa y allí Santa Sofía de la Piedad lo llevó al cuarto de Melquíades y le arregló un catre para que durmiera. Después, Aureliano II, que se había quedado en la casa a esperar que pasara la lluvia, lo visitó y él tampoco creyó la versión de la masacre. Le dijo que la noche anterior los trabajadores se habían retirado pacíficamente a sus casas y que habían reducido sus peticiones a 2: mejorar los servicios médicos y que le construyeran letrinas en sus casas. Cuando le preguntaron al señor Brown cuándo iba a firmar el acuerdo, él dijo tranquilamente que cuando escampara. La versión oficial fue la misma 1000 veces repetida. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha habido muertos. Este es un pueblo feliz. Una noche, 6 soldados tocaron a la puerta y entraron y lo revisaron absolutamente todo. Cuando estaban frente al cuarto de Melquíades, quitaron el candado y empezaron a revisar por todas partes. Pero no vieron a José Arcadio II, aun cuando lo tenían enfrente. Era como si José Arcadio II se hubiese hecho invisible para los soldados. Entonces, los militares, como no vieron nada, pues cerraron la puerta y se fueron. Entonces, José Arcadio II se dio la tarea de repasar una y otra vez los pergaminos de Melquíades. 6 meses después, Aureliano II, que todavía estaba allí esperando que pasara la lluvia, entró al cuarto porque, quería conversar con su hermano, y entonces sintió la pestilencia. Y es que José Arcadio II había usado todas las vacinillas que estaban ahí guardadas, pero ese olor nauseabundo a él parecía no importarle, porque estaba súper ensimismado en los pergaminos de Melquíades. Y entonces le dijo a su hermano: eran más de 3000. Ahora estoy seguro.
eran todos los que estaban en la estación. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. En una próxima oportunidad tendremos los capítulos del 16 al 20. Así que, hasta la vista. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo un remolino de recuerdos.